el uso de armas hipersónicas por parte de las tropas rusas contra Ucrania tienen un objetivo que te voy a explicar en lo sucesivo de este informe. El régimen ruso ha disparado varios misiles hipersónicos contra objetivos ucranianos civiles y militares, en vista de que no ha podido alcanzarlos con sus vehículos blindados y con su artillería tracto-transportada. Igualmente, las tropas ucranianas han derribado varios misiles convencionales con las defensas antiaéreas proveídas por los Estados Unidos al presidente Zelensky. Pero ¿por qué se teme que el uso de las armas hipersónicas rusas se vuelvan repetitivas? Al final de este informe tendremos también los testimonios de varios soldados rusos, quienes hablan con sus familias describiendo los difíciles momentos que están viviendo en suelo ucraniano. Un periódico ruso con marcada afinidad hacia el Kremlin publicó este martes una cifra de casi 10.000 soldados rusos fallecidos en su invasión a Ucrania. Pero luego de algunas horas la información fue borrada. El anuncio contrasta con las cifras oficiales publicadas por el gobierno, que ha reconocido oficialmente el fallecimiento de 498 militares en Ucrania en unas declaraciones del 2 de marzo. Posteriormente a esa fecha, el Ministerio de Defensa no ha ofrecido, o mejor dicho, no ha querido entregar más cifras sobre las bajas en sus filas, ocultando la verdad. Como siempre, es un verdadero gusto que estés con nosotros y te damos la bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés y que otras personas deben enterarse de lo que está sucediendo, comparte este informe en tus redes sociales y también con tus allegados y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, enviarnos un me gusta y tocar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos programas. Bien, el periódico ruso pro-Kremlin, Komsomolskaya Pravda, publicó brevemente un elevado número de soldados rusos que se creían fallecidos en Ucrania, antes de borrar la información. Un informe en internet de este domingo, que citaba al Ministerio de Defensa, informaba que habían fallecido 9.861 soldados rusos desde el comienzo de la guerra, como mostraba una versión archivada que circuló este lunes. Sin embargo, unas horas después, el artículo correspondiente del periódico Komsomolskaya Pravda volvió a desaparecer. Inicialmente no hubo ninguna declaración del periódico sobre el informe y tampoco dijeron por qué habían desmontado la información. Entonces, varios medios de comunicación a nivel mundial se preguntaban el lunes sobre el significado del artículo y algunos señalaban que en la sesión informativa del Ministerio de Defensa del domingo no se había dado ninguna información sobre los rusos fallecidos. Un escueto comunicado del Ministerio de Defensa dice: "No disponemos de esa información", refiriéndose al informe publicado por el periódico afín al Kremlin. Por su parte, el Kremlin también rehusó comentar sobre el suceso y remitió al Ministerio de Defensa para responder a esa pregunta. No disponemos de esa información y no forma parte de nuestras facultades. Hemos dicho desde el principio que en lo referente a esas cifras corresponde al Ministerio de Defensa pronunciarse, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. El periodista Yaroslav Trofimov, del Wall Street Journal, escribió en Twitter lo siguiente: o bien la página web del periódico Komsomolskaya Pravda ha sido hackeada o alguien ha conseguido las cifras filtradas y las ha publicado. La cifra de fallecidos en la guerra de Ucrania hasta ahora es equivalente a las 2/3 partes de las que hubo en la guerra de Afganistán en la década de los 80. Con la única diferencia que la de Ucrania tiene cerca de un mes. Luego entonces, el promedio diario de soldados rusos fallecidos en Ucrania es abrumadoramente alto, comparado con los que dejó la guerra en Afganistán en varios años. El líder ruso está urgido de acabar lo más pronto posible con la invasión a Ucrania, por varios motivos. Uno es su prestigio como potencia mundial armamentística. Otro es que sus tropas que se encuentran rodeando a Kiev, la capital ucraniana,
solo tienen combustible y alimentos para 3 días más. Y el otro problema que enfrenta es que varias fábricas de tanques blindados han dejado de producir unidades y partes para reparar y hacer mantenimiento a los tanques que están en uso, debido a la prohibición de la venta de microchips al Estado ruso. ¿Qué son las armas hipersónicas? ¿Será el uso de este tipo de armas por parte de Rusia en Ucrania el comienzo de una nueva carrera armamentística? En 2019 se presentó un nuevo tipo de arma hipersónica llamada DF-17 durante un desfile militar para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. Ahora, poco menos de 3 años después, el Ministerio de Defensa ruso anunció el primer uso en combate de uno de estos misiles en su guerra contra Ucrania, específicamente un arma hipersónica llamada Kinzhal, lanzada desde el aire. En cierto modo, la etiqueta hipersónica podría considerarse un poco engañosa para estos nuevos tipos de sistemas de armas. ¿Por qué? Porque no necesariamente es la velocidad hipersónica a la que viajan estos misiles lo que constituye un desarrollo significativo o un peligro real. Claro que sí suma. Más bien lo que distingue a estos nuevos tipos de armas es su capacidad para cambiar su trayectoria después de haber sido lanzados y su capacidad para evadir también la detección de los radares al volar bajo en la atmósfera, además de viajar a velocidades hipersónicas de Mach 5, por supuesto. Tomando en cuenta estas características, su trayectoria y su camino son mucho más difíciles de predecir, especialmente si son maniobrables, dijo el Dr. Chris Combs, profesor asistente en la Universidad de Texas en San Antonio. Eso es muy preocupante para muchos líderes mundiales, porque disminuye significativamente el tiempo de respuesta si se dispara una de estas armas, lo que crea problemas a la hora de tomar rápidas decisiones. Por ejemplo, la de ponerse a salvo por parte de los civiles. Además que la interceptación es casi imposible. Y allí está el verdadero temor a las armas hipersónicas. ¿Por qué Rusia usaría entonces misiles hipersónicos en Ucrania? Los objetivos de los ataques rusos fueron una unidad subterránea de almacenamiento de armas en la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, el 18 de marzo, y otro contra un sitio de almacenamiento de combustible en el centro de Ucrania, en la región de Mykolaiv, el 19. La conclusión más importante es que, así como Siria u otros países antes se convirtieron en un banco de pruebas para todo tipo de armas debido a los conflictos, ahora Ucrania experimenta el mismo destino, incluso si se van a usar armas químicas como las usó Vladimir Putin en Siria. Si bien los funcionarios estadounidenses y ucranianos no han confirmado que el ataque hipersónico de Rusia fuera cierto o no, sí han dicho que la artillería rusa alcanzó esos dos objetivos. En cuanto al por qué Rusia pudo haber decidido desplegar estas armas en Ucrania, los expertos creen que los dos ataques pueden haber tenido objetivos diferentes. En el caso del ataque contra el almacenamiento de armas o depósito de municiones subterráneo, parece haber un objetivo militar muy real para ello, especialmente porque está ubicado bastante lejos de la línea del frente y de los lugares donde están los sistemas de ataque rusos, dijo Dmitry Stefanovich, investigador del Centro de Seguridad Internacional de la Academia Rusa de Ciencias. Se necesita algo rápido, algo que pueda golpear profundamente bajo la tierra para tener éxito, por lo que este misil hipersónico tiene un valor militar muy importante, explicó. ¿Podría entonces volverse la guerra en Ucrania una guerra nuclear? Stefanovich cree que el segundo ataque tuvo menos valor militar directo y señaló que era un objetivo fácil dentro del alcance de los otros sistemas de ataque de Rusia. En cambio, cree que la intención podría haber sido simplemente probar o demostrar las capacidades hipersónicas de Rusia. Stefanovich también dijo que Ucrania es el conflicto real en el que se están probando nuevas armas del tipo hipersónico, convirtiendo al país en un laboratorio de pruebas armamentísticas. Y que en realidad esto es una catástrofe para todo el planeta, incluidos los rusos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa ucraniano reveló unas conversaciones entre soldados rusos interceptadas por la inteligencia ucraniana, los cuales revelan un ejército ruso al borde del caos. Para la inteligencia ucraniana ha sido relativamente fácil hacerle seguimiento y escuchar las conversaciones de los soldados rusos con sus familias, debido a que estos están conectados a la red satelital de Ucrania, proveída por Elon Musk, el CEO y propietario de Starlink, y a que no pueden conectarse a la red rusa. A medida que avanza la guerra, los problemas logísticos en Rusia se han puesto en evidencia. Varias conversaciones telefónicas de soldados rusos interceptadas por la inteligencia ucraniana revelan una situación de crisis en el ejército ruso, donde los soldados se encuentran desmoralizados, desesperados por preservar sus vidas, hambrientos y sujetos a constante vigilancia y chantaje por parte de sus oficiales superiores. En una lúgubre conversación con su madre, un soldado ruso le confiesa estar aterrorizado en Ucrania, y abro comillas. Apenas puedo tener lo básico, no hay comandante de regimiento, eso es todo, y añadió también. Dijeron que nuestro regimiento sería evacuado de aquí del 14 al 15 de marzo. Todos los días llevan 200 muertos a Stavropol, y son enterrados todos los días. Continúa el desmoralizado soldado. Hay protestas allí en Stavropol, y hay madres, padres, esposas, que están viniendo a los cuarteles. Es un desastre total lo que está pasando en el regimiento. Probablemente me retire, y cierro comillas. Los soldados rusos están siendo enviados a la morgue directo por la incompetencia de sus oficiales. La conversación revela el debilitado estado de las fuerzas rusas que muchos analistas han estado comentando desde hace varios días atrás. Los oficiales del Pentágono estiman al menos en 7.000 militares rusos fallecidos en combate y entre 15.000 y 21.000 los lesionados. Otras fuentes han podido confirmar la pérdida de al menos 1.705 vehículos, entre los que se encuentran unos 827 completamente destruidos. Otros vehículos han sido completamente abandonados o perdidos de formas hilarantes, como lo confiesa un soldado ruso a su madre. Ayer decidimos romper el frente, avanzamos a través de un pantano y 60 tanques se hundieron en el fango y no pudimos seguir. Algunos soldados rusos han comenzado a hacer un paralelismo entre el conflicto actual y la primera guerra de Chechenia, donde los tanques rusos fueron brutalmente emboscados a la entrada de Grozny. Y abro comillas. Lo mismo que en la primera guerra de Chechenia, el equipamiento militar jodido, tanques volteados. De haber sabido que esto sería así, no habría venido, dijo otro soldado en otra conversación. Y cierro comillas. Otras conversaciones reflejan la inconformidad de las tropas rusas con sus altos mandos. Toda la compañía está escribiendo informes de rechazo, explica otro soldado ruso a su madre, que además dice, está dispuesto a renunciar a los beneficios que le otorga el ejército con tal de salir de esta fatídica guerra. Si no hay ninguna responsabilidad criminal para mí, dice el soldado, ¿para qué necesito esta guerra? No puedo ganar todo el dinero, agregó. Aparentemente este soldado fue veterano de otro conflicto armado, pues concluye con lo siguiente. Siria comparado con esto es una flor, un kindergarten. Cientos de soldados rusos han caído ante las emboscadas ucranianas en medio de su avance. Según el testimonio de otro soldado, buena parte de las tropas estarían siendo amenazadas con persecución judicial si se niegan a mantenerse en la guerra en Ucrania. Me rehusé a ir a esta guerra, pero 170 personas hicieron lo mismo. No lo sé, pero probablemente los lleven a la oficina del fiscal o al Servicio de Seguridad Federal. A medida que la guerra avanza, los problemas logísticos en Rusia se han puesto en evidencia, lo que dio como resultado a tropas rusas completamente rodeadas por las fuerzas ucranianas, tal y como lo relata un soldado ruso cuyo batallón intentó llegar a Odessa, y abro nuevamente comillas. Debimos haber llegado a Odessa, pero no lo hicimos. Los Point U, estos son misiles balísticos disparados desde Ucrania, nos jodieron. Mucha gente terminó muerta en nuestras unidades. Paramos en una villa
Estábamos rodeados, nos jodieron con morteros, por más de 4 días estuvimos allí. Cuando nuestros aviones nos cubrieron con el lanzamiento de varios misiles, corrimos a otra villa y logramos escapar. Y cierro comillas. Rusia señaló que está dispuesta a canjear a más de 500 prisioneros de guerra ucranianos capturados durante la campaña militar en el país vecino. Esto puede significar que Ucrania tenga más de 500 soldados rusos detenidos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó este domingo que unos 14.000 soldados rusos han fallecido desde que comenzó la invasión de su país. Ninguna de las cifras sobre los fallecimientos de las tropas ha podido ser confirmada, quiero aclarar esto. Rusia ha vigilado de cerca la cobertura mediática del conflicto, desde el inicio de la invasión de Ucrania, que oficialmente solo califica de operación especial. Pero ¿por qué el líder de la Federación Rusa no quiere que se le llame al ataque a Ucrania invasión? ¿Será porque le suena más bonito utilizar la expresión operación especial? ¿A quién quiere engañar? ¿Al propio pueblo ruso? Porque para el resto del mundo es una cobarde invasión, incluso para China, que no se atreve a llamarla como Vladimir Putin quiere que se llame, a esta aventura que ha dejado más fallecidos entre sus tropas que entre las tropas ucranianas. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y enviarnos un me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.